La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar una y otra vez. Hoy día nos toca Mateo 28:11. Mateo 28:11. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a Mateo 28 del 1 al 9, ¿no? Pasado el día de reposo, dice, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿no? Y cuando vienen ese día, es decir, eh, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice que porque un ángel del Señor descendió del cielo, ¿no? Removió la piedra y se sentó sobre ella, ¿no? Ellas eran mujeres, ¿quién iba a remover la piedra? El aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Los guardias temblaron, luego el ángel le dice, ¿no? Id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho, ¿no? ¿Sabes? Iba delante de los discípulos, ¿a dónde? A Galilea, ¿no? Pero acá podemos ver cómo Jesús muchas veces en la Biblia encontramos, ¿no? Dice, no, no existen las pastoras, ¿no? No existen las pastoras, las mujeres pastoras, ¿no? Entonces, pero podemos ver acá Jesús que las primeras mujeres que él comisiona, ¿no? A los primeros seres humanos que él comisiona son mujeres, ¿no? Es por eso que cuando ellas fueron, le dijeron que estaban locas, oh, mujer, estaban locas. Era los discípulos que eran machistas, ¿no? Lamentablemente, no le creyeron a estas mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque era un mundo machista, era una sociedad machista, ¿no? Eran unos discípulos machistas. Fueron las primeras mujeres, ¿no? Capaz en la Biblia no habrá mujeres predicadoras, o no, pastoras diré, no habrá mujeres pastoras, pero qué extraño, ¿no? A las primeras que manda fueron a las mujeres. Entonces, ahí podemos entender, comprender, ¿no? Cómo es que Jesús utiliza, ¿no? Utiliza, sea tanto varón o mujer, para su reino, ¿no? Sea tanto varón o mujer, lo utiliza para su reino, por su poder y para su gloria, ¿no? Con su poder y para su gloria. Entonces él no hace distinción, ¿no? Lamentablemente cuando una persona ve el mundo con ojos machistas y lee la Biblia con ojos machistas, se va a encontrar de que, es decir, no hay mujeres pastoras, de que las mujeres calle en la congregación y le pregunte al marido en la casa. Va a combinar eso con su mensaje, con su ideología, con su machismo de una manera sorprendente, ¿no? Y cada vez que alguien lo predique va a decir amén, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Y esa es el discernimiento que tienen, ¿según qué? Según su cosmovisión, ¿no? Según la cosmovisión que tienen, ay, según la cosmovisión que tienen, ¿no? De su machismo. Según esa cosmovisión, ellos van a poder ver, ¿no? Porque Jesucristo dijo la ley bien claro, ¿no? Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo será maligno. Si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas más no serán las tinieblas? Si se refería a eso, ¿no? A conceptos, a pensamientos, a ideas, a razonamientos, que para nosotros es luz, ¿no? Aquel que es machista dirá, claro, en la Biblia no hay mujeres pastoras, en la Biblia sí, las mujeres tienen que callar en la iglesia.
en la Biblia sí, no, no venga profetas, mujeres evangelistas, ¿no? No hay. Entonces, prácticamente para ellos eso es luz, para ellos eso es la verdad, para ellos eso es Cristo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, ¿no? Eso se convierten en tinieblas, esa luz que ellos piensan es tinieblas, ¿no? Y cuánto más no serán las tinieblas. ¿Por qué? Porque a través de ese pensamiento comienzan a gestar, comienzan a razonar, comienzan a edificar, ¿no? Pensamientos sobre pensamientos, ¿no? A través del pensamiento machista. Entonces se convierte en más tinieblas y más tinieblas, ¿no? Entonces, eso es parte de la cosmovisión o la visión, ¿no? Que una persona tiene con respecto, ¿no? A su vida, a su entorno, a la forma como ve la vida, ¿no? Y va a escoger una pareja también que tenga esas características, que le guste someterse, que le guste eh, que le digan amén a todo, ¿no? Que tenga también, que hayas tenido padres machistas, entonces se acopla, se fusiona más rápido a su voluntad, ¿no? Es parte de la cosmovisión de cada uno de nosotros. 28:11 dice, mientras ella iba, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a sus principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Y aquí podemos ver esta mafia corrupta de los sumos sacerdotes, de los fariseos, de los ancianos, de los escribas, ¿no? Esta mafia corrupta que con dinero solucionaban sus ¿qué? Sus problemas, ¿no? Como hacen cualquier político corrupto, cualquier institución corrupta, cualquier empresa corrupta, cualquier chofer corrupto, ¿no? Que con dinero, 10, 20 soles, y soluciona que no le pongan la multa, ¿no? Y con otro policía corrupto que también acepta. Entonces, es parte de, ¿no? Es parte de la corrupción. No es que ellos de pronto de la noche a la mañana apareció Jesús y ellos dijeron vamos a comenzar a pagar a la gente. No, ese era su modo superandi. Ese era su estatus de vida, eso era su estilo de vida, ¿no? En la cual la corrupción, el comprar testigos falsos, el sacarse del camino contratando sicarios, era parte de su mafia, de su organización criminal. Luego diciendo David, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, entonces nosotros dormimos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, dice. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Luego dice en el número 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos que dudaban. ¿Por qué dudaban algunos, señores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie resucita automáticamente, ¿no? Es decir, ¿cuál era la duda en su corazón? ¿Por qué dudaban si era Jesús? ¿Estaba diferente? ¿No? Es decir, si ellos vieron las marcas, las cicatrices, ¿no? Y hubieran dicho, ah, sí, ahí están las marcas, ahí están las cicatrices, ¿no? Pero ¿por qué dudaban? ¿Por qué solamente cuando Felipe lo vio a Jesús, lo vio, no dudó? Señor mío y Dios mío. Es decir, ¿por qué había aún personas que dudaban? Porque nunca en toda su vida, nunca en toda su humana vida,
habían visto a alguien resucitado. No había con qué comparar, no había con qué evaluar, ¿no? No había qué patrones seguir, ¿no? Entonces, algunos dudaban de que que era Jesús, de que estaba vivo, que era un fantasma capaz, ¿no? Quien regresa por su propia cuenta de la muerte. Eran ciertas creencias culturales, ¿no? Ciertas creencias culturales sobre las personas que resucitan. ¿Cuáles eran las creencias culturales que los judíos tenían? ¿No? Las creencias culturales eran de que si alguien resucitaba, tenía que tener cicatrices, ¿no? Las cicatrices de las que las marcaron, supongamos, le cayó la espada lo atravesó el pecho, tenía que resucitar y tenía que mostrar las cicatrices, ¿no? Es tanto así como nuestra cultura, ¿no? Cuando nosotros pensamos sobre el hombre lobo, ¿no? O el vampiro, un hombre que, ¿cómo se llama? Que es como un murciélago, ¿no? Tiene que chupar sangre y tiene que vivir de eso y comienzas a gestionar tus pensamientos, ¿no? Y a crear mitos, leyendas, murciélago, ¿no? Tiene que chupar sangre y tiene que vivir de eso y comienzas a gestionar tus pensamientos, ¿no? Y a crear mitos, leyendas. Tiene ciertos mitos, ciertas leyendas con respecto a ciertos temas, ¿no? Con respecto a la muerte, ¿no? ¿Cómo es que llega la muerte por la persona, ¿no? Entonces, cada lugar tiene cierta manera de meditar o de reflejar sus miedos a través, ¿no? De expresiones culturales como qué, como el pensamiento, como las ideas, como el razonamiento, como las formas, ¿no? Comienzan a darle forma a la muerte, ¿no? La llorona, dicen en algún sitio, ¿no? La llorona, la que llora por sus hijos, ¿no? Entonces, se convierte en parte de la cultura. De pronto lo comienzan a decir uno, lo comienza a decir otro y otro lo repite y así sucesivamente y se convierte en parte de la cultura. Es por eso que cuando lo vieron a Jesús caminando sobre las aguas, ellos gritaron un fantasma, pero su creencia cultural, es decir, pensaban que era el ángel de la muerte. ¿Se acuerdan que del Antiguo Testamento el ángel de la muerte se paseaba, ¿no? Sobre los escogidos, y aquella puerta que no tenía la marca de sangre, ¿no? Venían por los primogénitos. Entonces, se crean a partir de ciertas historias, de ciertos mitos, ¿no? ¿Cómo sería ese ángel de la muerte? Capaz venía en el último instante para matar a las personas que ya les tocaba morir, ¿no? Entonces hay ciertas culturas, ciertos mitos, ciertos cuentos en cada cultura, ¿no? Para poder llenar esos vacíos que mayormente... Ya, mi amor. Ya, hija, ponlo acá nomás. Déjalo acá, déjalo ahí. Abichai, por favor, hija. Acá, en la Biblia, déjalo. ¿Pega? Uy, no, no, que no pegue. Acá déjalo, entonces, acá déjalo, acá. Cuidado con el trípode, no vas a tocar. Si no, cuidado, vas a tocar, hija, por favor. Ya lo tocaste. Ah, estoy diciendo, Abichaicita. Ay, 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 esta bichancita. Entonces, en las culturas, ¿no? Hay ciertas idiosincrasias con respecto a la muerte, a la vida, a los fantasmas, a los duendes, ¿no? Entonces, en la cultura judía también. Es por eso que algunos no creían, dice, ¿no? Habían ordenado, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dice, ¿no? Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no está diciendo
que vayan a bautizarle, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sino es una frase cultural de la época. Tenemos que entender que esa es una frase cultural de la época, en la época que había emperadores, había gobernantes, había reyes, ¿no? Entonces, eran frases culturales. Ahora no tenemos gobernantes, no tenemos, digamos, reyes, no tenemos emperadores. Entonces, esa frase nos acondicionamos y le damos un sentido ¿a qué? A nuestra cultura. Cosa que no va a decir, no va a encajar. ¿Por qué? Porque el sentido se perdería. El sentido histórico, lo que quiso decir Jesús, se perdería si lo trato de acoplar a mi cultura. En esa época, cuando un rey agarraba, ¿no? Mandaba a publicar un edicto real, iba el mensajero, ¿no? Y se iba a la plaza pública, el lugar de reunión social de la época, el medio de comunicación de la época, en donde de ahí, es decir, se distribuía a todas las ciudades, ¿no? A todos los pueblos, venía el mensajero o el que proclamaba el edicto del rey, ¿no? Y se abría el pergamino y decía, vengo en el nombre del rey, decía. El rey dice esto, pim, 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 y comenzaba a decir todo lo del rey. Era una, era una forma protocolar de decir que uno trae un documento legal, ¿no? Que el rey lo ha manifestado, que tiene el sello del rey y que eso se tiene que cumplir por el pueblo, ¿no? Entonces era parte de la idiosincrasia o de la cultura de la época. El decir, ¿no? El decir, ¿cómo se llama? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de qué? Del Espíritu Santo. Era una forma protocolar. Entonces, cuando sucede eso, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese era simplemente una forma protocolar de decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo estaban ordenando, ¿no? Entonces, eso representa, hoy en día, muchas veces, mucha gente lo toma literalmente, ¿no? Y dice, no, tienes que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Como le digo, simplemente era una forma protocolar de la época. Venía el mensajero y decía esas palabras, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían después para bautizar? En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre, si yo tomo el nombre del Padre, ¿no? El nombre del Padre es papá, porque no hay otro nombre, ¿no? Algunos le dicen Yahvé, ¿no? Hace poco entendí que Jehová es una mala traducción, ¿no? Entonces, eh, es por eso que los discípulos utilizan el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo bautizaban. ¿Por qué? Porque si toman el nombre del Hijo, es decir, es lo mismo que tomaran el nombre, al mismo tiempo, representa al Padre y representa al Espíritu Santo. No hay conflicto en eso. Tomar el nombre del Hijo, ¿no? Representa al Padre y representa al Espíritu Santo. Y eso lo hizo, ¿no? El apóstol Pedro lo mandó a bautizarlo en el nombre de Jesucristo, ¿no? Porque ese sí es nombre, Jesucristo, Jesucristo, en nombre del Padre, en el nombre del Hijo. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Jesucristo, Jesús el ungido. Entonces, ahí podemos ver que cuando toman el nombre del Hijo, también al mismo tiempo están tomando el nombre del Padre y el nombre del Espíritu Santo, porque los tres son uno. Entonces, está ratificando el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que guiaba a los, a los discípulos de Jesús, ¿no?
es el Espíritu Santo, el que guió a Cristo cuando estaba en la tierra, ¿no? Entonces, ahí, ah, ahí podemos ver cómo el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios les guió y el Espíritu de Dios no se ofende, ni el Padre se ofende, porque le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, ni, ni el Espíritu Santo ni el Padre se ofende si no utilizan su nombre, ¿no? Es la voluntad de ellos, ¿no? Entonces, cuando es la voluntad de Dios, dice, no hay problema. Es por eso que acá dice, ¿no? Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego Pedro los bautizó en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿es correcto bautizar en el nombre de Jesucristo? Por supuesto que sí, porque eso fue en práctica, ¿no? Lo que el Espíritu Santo lo guió al apóstol Pedro. Acuérdense que el Espíritu Santo descendió en Hechos de los Apóstoles y comenzaron ellos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Antes de eso, los apóstoles, los apóstoles, ¿no? Los apóstoles comenzaron a escoger entre ellos a ver quién iba a ocupar el puesto de Judas, ¿no? Entonces cogieron a Mateo, no, ¿a quién era? A Justo creo que era, y a Tadeo, a Tadeo. Entonces escogieron a dos y echaron suertes, y salió uno de ellos, ¿no? El ganador. Entonces, pero eso Jesús no los había mandado. Jesucristo le dijo, esperen la promesa. Esperen la promesa. Entonces, cuando Jesucristo les manda a esperar la promesa, ellos se ponen a repartir suertes entre ellos, ¿no? Para escoger a un apóstol, ¿no? Que tome el puesto de Judas. Y Jesús nunca les mandó a eso, ¿no? Jesús nunca. Vayan, esperen en Galilea, esperen la promesa del Padre. Esperen ¿no? En el aposento alto, la promesa del Padre. Entonces, ahí podemos entender, comprender que hay cosas que los discípulos lo hacían por su naturaleza, por su ímpetu, ¿no? Y otra cosa lo hacían por el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios, cuando le decía, queda claro y queda registrado dentro de la Biblia que el Espíritu Santo le decía las cosas puntuales, le decía los que iban a hacer, lo que no iban a hacer, y otras veces ellos hacían según su voluntad, ¿no? Entonces tenemos que tener y comprender y ver que ellos eran personas tan mortales como cualquiera de nosotros. El único que no pecó, el único que fue tentado en todo, o que pasó por toda prueba y no pecó, fue Jesucristo. El único. No existe otro. Entonces, Pedro, Pablo, Santiago, vamos a encontrar ciertas características, ciertas reacciones, ciertos pensamientos que muchas veces van o difieren del pensamiento de Cristo. ¿Como cuáles? Cuando Pablo dice, ¿no? Que la mujer calle dentro de la congregación y que pregunte en su casa a su marido. Entonces, pero ¿qué dice Cristo? Cristo nunca mandó a callar a ninguna mujer. La mujer le echó perfume sobre su cabeza. Los discípulos se molestaron con la mujer. Jesús le dijo, dejen de molestar a la mujer. Es decir, Jesús siempre protegiendo, siempre cuidando, siempre viendo la motivación, sea de hombre o sea de mujer, siempre, es decir, mantenía un equilibrio. La mujer sirofenicia venía dando voces, sus discípulos le dijeron, Señor, bota esta mujer, ¿no? Que está gritando tras nosotros. Y Jesús le responde a ellos, ¿no? No es lícito dar la comida a los hijos a los perrillos. Y la mujer se pone delante de ellos, se postra delante de Jesús y la mujer le dice, ¿no?
Aún los perrillos comen la comida que cae de la mesa de los amos. Grande es tu fe, mujer, le dijo, hágase como tú quieras. Entonces vemos a un Jesús defendiendo a la mujer, protegiendo a la mujer, concediéndole, aún sea de otra etnia, sea una mujer, como decían en ese momento, pagana, que no era judía, ¿no? Que eran considerados por los judíos como animal, como perros, como bestias salvajes, creación de Dios, ¿no? Entonces, pero Jesús no. Jesús se maravilló, hágase como tú quieres, y le consiguió. Ahí demostró Jesús que no estaba de acuerdo con el pensamiento de ellos. No era la misma motivación la que le guiaba al pensamiento machista de sus discípulos, que ni siquiera tuvieron misericordia, compasión de una mujer que estaba desesperada, ¿no? En vez de decir, Jesús, ayúdala, Jesús concede lo que quiera, ¿no? Y que vaya tranquila a su casa. No, dijeron, no, Señor, despídela, bótala, échala a esta mujer. ¿Qué se habrá creído estar gritando a hombres, varones de Dios, cabezas del hogar? ¿Cómo va a estar gritando detrás de nosotros, Señor? Qué vergüenza. Señor, bótala, échala, despídela, mándala a su casa. Soltamos a los perros, Señor. Un poco más y le faltaba eso, ¿no? Pero bueno, y es así como Jesús recibe todo poder y toda autoridad y les da el poder y autoridad a ellos. Y en Hechos de los Apóstoles el poder y autoridad baja en forma presente y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo. Muy pronto estaremos tocando ese tema. Hasta aquí llegamos con el libro de Mateo. Llegamos con hemos recorrido todo Mateo. Y agradecemos al Espíritu Santo porque Él nos guía, nos llena de sus conocimientos. Como dijo Jesucristo, Él tomará de lo suyo y nos hará saber a nosotros y nos guía por senda de justicia por amor a su nombre. Muchas gracias, tengan todos muy buenos días y me pueden encontrar en mis redes sociales como Javier Ricardo Finarro Martínez, en YouTube, en Facebook y también en TikTok como El Intérprete de la Ley y Sonido de Libertad. Muchas gracias, hasta pronto, nos vemos en Amasando la Palabra.